Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este culto de adoración a nuestro Señor. Qué maravilloso es poder tener estos tiempos especiales en Semana Santa para recordar esos eventos maravillosos por los cuales somos iglesia, por la obra del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, esta noche enfoquémonos en la adoración a nuestro Dios por medio del poder del Espíritu Santo y para la gloria del Señor. Adoremos con todo nuestro corazón a nuestro Dios. Leamos el credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe en una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa, universal y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. A ti sea la alabanza y adoración. Cristo, Cordero inmolado, por siempre exaltado, es mi Salvador, es mi Salvador. Cristo, nuestra esperanza.
santidad. Un día volverá con poderío y majestad y juzgará al mundo con justicia y santidad. Cristo, nuestra esperanza, a ti sea la alabanza y adoración. Cristo, Cordero inmolado, por siempre exaltado, es mi Salvador, es mi Salvador. Oremos. Señor, en esta noche te adoramos, Padre Santo. Te adoramos como tu pueblo, todos juntos, Señor. No podemos estar en presencia, pero estamos en espíritu, Señor, adorándote, dándote gracias, dándote honor, Señor, porque solo tú lo mereces como el Dios único y eterno. Gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que hemos vivido, podemos estar juntos, alabando tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Vivo está, libre soy. Vivo está, libre soy. Vivo está, libre soy. La oscuridad no tiene poder en mí, en ti hay libertad. Vivo estás, no tengo temor de la muerte, su dolor, soy libre en tu amor. Vivo estás, cantemos hoy a toda voz, glorificad al Hijo que resucitó, de la maldad nos rescató, Cristo vive hoy. El enemigo ha caído a sus pies, vence a la muerte con poder, Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. Despierta y ven en pos, mira al cielo, alza tu voz, toda la tierra reconocerá, vivo está. Cantemos hoy a toda voz, glorificar al Hijo que resucitó, de la maldad nos rescató, Cristo vive hoy. El enemigo ha caído a sus pies, vence a la muerte con poder, Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. De la tumba se escucha una canción. Vivo está, libre soy. De la tumba se escucha una
hoy, cantemos hoy a toda voz. Glorificad al Hijo que resucitó, de la maldad nos rescató. Cristo vive hoy. El enemigo ha caído a sus pies, pese a la muerte con poder. Cristo vive hoy. Glorificad al Hijo que resucitó, de la maldad nos rescató. Cristo vive hoy. El enemigo ha caído a sus pies, vence a la muerte con poder. Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. Por liberarme y perdonarme, yo te alabaré. Todos los días, todas las noches, yo te cantaré. Escucharás mi voz cantando melodías, proclamaré tus alabanzas cada día, porque eres fiel y has derramado tu alegría en mí. Cantaré tu verdad y tu amor, y traeré a la memoria otra vez la historia de mi salvación. Por liberarme y perdonarme, yo te alabaré. Todos los días, todas las noches, yo te cantaré. Escucharás mi voz cantando melodías, proclamaré tus alabanzas cada día, porque eres fiel y has derramado tu alegría en mí. Cantaré tu verdad y tu amor, y traeré a la memoria otra vez la historia de mi salvación. Escucharás mi voz cantando melodías, proclamaré tus alabanzas cada día, porque eres fiel y has derramado tu alegría en mí. Cantaré tu verdad y tu amor, y traeré a la memoria otra vez la historia de mi salvación. Mi salvación. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y
y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. A continuación tenemos una oración de iluminación. Señor Todopoderoso, te damos gracias porque al escuchar tu palabra tenemos paz. Te pedimos en este momento que ilumines al pastor que va a exponer tu palabra y de igual forma que ilumines nuestras mentes y que nos capacites para poder entender y ponerlo en práctica. Aquí está tu pueblo, Señor, fortalece nuestra fe y te pedimos que nos santifiques con tu palabra en cada momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De cuando en cuando soy consciente de que muchas cosas que hoy forman parte de mi manera de ser y actuar, las aprendí de mis padres. Pero lo más interesante es que muchas de esas cosas no recuerdo haberlas aprendido en un tiempo de enseñanza formal con ellos. Es decir, no recuerdo que mi padre o mi madre se hayan sentado conmigo de una manera intencional y que me hayan explicado aquel asunto al detalle. Por ejemplo, no recuerdo que se hayan sentado conmigo a explicarme que congregarme regularmente con la Iglesia de Cristo es una prioridad en mi semana. Pero, ¿qué es lo que hacíamos los domingos como familia? Desde el sábado en la noche debías preparar tu ropa y las cosas que necesitarías para asistir puntualmente a la reunión de la iglesia el domingo. Todos los días mi mamá era la que nos despertaba, pero el domingo mi padre era el que iba cuarto por cuarto, hamaca por hamaca, cerciorándose que ya estuviéramos despiertos para comenzar a prepararnos para ir a la iglesia. Todos los días andábamos corriendo y el desayuno era algo meramente funcional, pero los domingos, en la mañana, cuando bajabas al comedor, el desayuno estaba listo y servido y nos sentábamos juntos a desayunar con tiempo antes de salir para la iglesia. En la iglesia en la que crecí teníamos actividad en la mañana y en la noche, así que después de la actividad de la mañana, comíamos en casa de la abuela, íbamos a descansar un rato a la casa y regresábamos para el culto de la noche. Y esta era básicamente la rutina dominical. No importaba si estaba lloviendo o hacía frío, no importaba si por negligencia no habías hecho tu tarea el viernes y tenías cosas que entregar el lunes, no importaba si te habías desvelado el sábado, el domingo era especialmente separado para estar en comunión con Cristo y su iglesia. No recuerdo haber tenido una clase o discusión académica formal con mis padres al respecto de la prioridad que debe tener la participación en la comunidad de Cristo, pero cuando reflexiono en ello, puedo concluir que me quedó muy clara la lección. ¿Cómo lo hicieron? Fueron intencionales en modelar esta enseñanza, a través de vivirlo y modelarlo semana a semana. Me mostraron que esto de la iglesia para ellos no era un pasatiempo o una buena costumbre, sino era una prioridad en la vida. Lo que modelamos ante nuestros hijos,
les está dando grandes lecciones que les acompañarán el resto de sus vidas, hayamos sido intencionales o no, o hayan sido buenas lecciones o no. El mostrar con acciones una enseñanza es una manera muy importante de enseñar. Y es precisamente lo que veremos a Jesús haciendo en el pasaje que nos ocupa hoy. Jesús no solo habló las verdades de Dios a sus discípulos, sino también las demostró modelándolas ante ellos. Y la lección que les dejó a sus discípulos allá en Juan capítulo 13, donde te invito a tener tu Biblia abierta, es de vital importancia para todo creyente. Sigue siendo pertinente e importante para todos los que confesamos ser seguidores del Señor Jesús. Porque si algo caracterizó la vida de Jesucristo fue el servicio. De hecho, Él mismo declaró allá en Mateo 20:28 que para esto había venido. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Podemos decir entonces con toda firmeza que nuestro gran Señor Jesucristo ha venido a servir y Él quiere que vivamos de esa misma manera. Juan capítulo 13 es uno de los pasajes en el que vemos esta verdad en su máxima expresión. Se muestra a Jesús siendo intencional en dar una lección, modelando la verdad con acciones y no solo con palabras. En este pasaje encontramos tres realidades acerca de la grandeza del servicio vivido y modelado por Jesús. Y nos presenta también el desafío para vivir de esa manera nosotros que somos sus discípulos. Puesto que Él ha venido a servir, nosotros debemos vivir para servir. Puesto que Él vino para servir, nosotros debemos vivir para servir. Jesús enseñó a sus discípulos acerca del servicio una noche como la que recordamos hoy, estando a punto de ser entregado para sus sufrimientos y sacrificio por nuestro pecado. Dice allá en Juan capítulo 13, versículo 1, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Se nos presenta el escenario de estos eventos. Eran las horas finales de Cristo antes de la crucifixión. Jesús estaba consciente de que su hora se acercaba y en lugar de estar pensando en sí mismo y en el sufrimiento que estaba a punto de enfrentar, pensó en sus discípulos. Pensó en las últimas lecciones que quería dejarles. Y fue precisamente esta clara lección acerca del servicio la que tomó prioridad. Esto nos habla de lo vital que es vivir para servir como discípulos de Cristo. Y dice la Escritura que los amó hasta el final. Es decir, que todo lo que hizo para mostrarles estas verdades fue motivado por el amor que tenía hacia los suyos. Aún en la víspera del sacrificio más atroz, del sufrimiento más atroz, Jesús estaba pensando en el bien de los suyos. Esta es la introducción a por lo menos 3 enseñanzas que quedaron en los corazones de los discípulos y en los nuestros al contemplar las acciones de Jesús. ¿Qué modeló Jesús acerca del servicio ante sus discípulos por medio de sus acciones y palabras? En primer lugar, Jesús modeló la humildad del servicio. Dice Juan capítulo 13, versículos 3 al 5. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura.
Notemos cuál era la posición de Jesús. Dice la Escritura que Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. ¿Sabes qué son todas las cosas? Todas. Todo poder, honor, gloria, toda nación, pueblo, todo reinado del universo. Él estaba sobre todos y sobre todo. No hay alguien superior a Cristo. Estaba en la cima del universo. ¿Qué haríamos tú y yo con una posición así? ¿Te imaginas que de pronto te nombraran jefe de tu departamento o director de tu escuela o el capitán del equipo o el gerente de la división de tu empresa o anciano de iglesia o cualquier posición en la que hay personas bajo tu autoridad? ¿Cuál es una posible expectativa que podemos tener ante tal posición? Algunos pueden pensar, ahora sí tendré una vida de privilegio. Ahora las personas me harán reverencias y me tendrán respeto. Ahora es mi momento de dar órdenes y que otros obedezcan. Ahora tendré un prestigio enorme y me encargaré que los demás lo reconozcan. Pero en el caso de Jesús, vemos que precisamente porque entendía de manera perfecta su posición, todas las cosas habían sido puestas bajo sus pies, puesto que entendía quién era Él y a dónde iba, entonces emprendió una acción que nadie hubiera podido imaginar ni anticipar. Dice la Escritura que tomó una toalla y un recipiente de agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Esta es la mayor exposición de humildad que pudieras imaginar. El servicio proviene de un corazón humilde. ¿Cómo es posible que aquel a cuyos pies estaban todas las cosas estaba haciendo el acto del servicio reservado para el menor de los sirvientes de una casa? En esa cultura, la tarea más denigrante de todas era lavar los pies de los huéspedes. Era el trabajo hecho por los sirvientes del más bajo nivel. Esto era necesario porque en aquellos días no habían coches, aviones, transporte público. Las personas iban a todas partes a pie y llevaban sandalias. Caminaban por senderos que no solo estaban sucios y polvorientos, sino que también estaban cubiertos de heces de camellos y asnos y de animales. Así que te podrás imaginar lo sucio que quedaban esos pies después de un recorrido relativamente largo. Ante eso, cuando llegaban a su destino, la cortesía común para un huésped era que un esclavo lavara los pies de los huéspedes al entrar en la casa. Pero esta tarea era tan denigrante que los sirvientes judíos no estaban obligados a hacerlo. Generalmente eran los sirvientes extranjeros los que se utilizaban para lavar los pies de la gente. Imagina la escena conmigo. Jesús y sus discípulos entran en la habitación. Ellos ven la toalla y el depósito de agua en la esquina, pero no hay esclavo para lavar los pies. Qué gran sorpresa debió ser para ellos ver a su maestro quitarse su manto y ponerse una toalla a la cintura y comenzar a lavar sus pies. ¿Qué estaban haciendo los discípulos en ese momento? Estaban discutiendo sobre quién de ellos sería el más grande. Y en medio de todo ese pensamiento y diálogo sobre la grandeza y el poder y el privilegio de quién iba a ser el mayor en el reino, Jesús se levanta y sin decir una palabra, se quita la capa, toma una vasija, la toalla y se pone a lavar los pies. Aquel que tenía todo bajo sus pies, lavó los pies mugrientos y hediondos de sus discípulos, modelando la humildad que debía practicar, sirviendo todo aquel que se llama seguidor de Cristo. Ser discípulo de Cristo no se trata de privilegio, de posición y de prestigio, sino se trata de una vida humilde que refleje la grandeza de Cristo, que no necesita humillar a nadie, denigrar a nadie, violentar a nadie para demostrar su posición, sino que a través del servicio humilde se demuestra la grandeza del Maestro
a quien seguimos. Puesto que Él vino para servir, nosotros debemos vivir para servir. Pero Jesús no solo modeló la humildad del servicio en este evento, sino también Jesús modeló la prioridad del servicio. Dice Juan capítulo 13, versículos 12 al 17. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. 2 veces les pregunta: ¿entienden esto? Los discípulos debían haber estado sumamente impactados por estas acciones de Jesús. Era impensable lo que acababan de experimentar. En su mundo y en su cultura, algo así no se había visto antes. Que un maestro hiciera tal acción de servicio hacia sus discípulos. Y Jesús les aclara: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo los unos a los otros. Es decir, esta acción de servicio modelado ante ustedes es algo que debe caracterizarles como mis discípulos. El servicio debe ser el modo normal con el que operen cada día como mis discípulos. El servicio tiene prioridad para el discípulo de Cristo. Y debemos darnos cuenta de este tipo de servicio que espera que nosotros hagamos. Primero, este es un servicio que se ofrece, aunque se salga de mi área de responsabilidad, aunque se salga de lo que se espera normalmente de mí. Si Jesús no hubiera lavado los pies, nadie se iba a extrañar de eso. No se esperaba que el Señor y Maestro hiciera esa tarea. Pero Jesús nos dejó ejemplo que el servicio cristiano nos va a llamar a hacer cosas que nadie tiene la expectativa o la exigencia que las hagamos. Pero también el servicio que Jesús espera de sus discípulos y que modeló magistralmente es un servicio que se ofrece a personas que no lo merecen incluso. Allá en la mesa estaban el discípulo que lo iba a traicionar infamemente. También estaba el discípulo que supuestamente iría hasta la muerte con él, pero que lo iba a negar cobardemente antes que cantara el gallo. Y también estaban allá los discípulos que tan pronto aprendieran a Jesús, correrían por salvar sus vidas y lo dejarían solo. Estas flamantes personas estaban a la mesa y Jesús les sirvió lavándole los pies. El servicio que Jesús nos modeló es un servicio que va más allá de lo esperado y es un servicio que se ofrece hasta al más inesperado. Jesús les dice 2 veces: ya lo entendieron, entienden esto. Les he enseñado que el que quiera ser el mayor debe ser el que sirva a todos. Y ahora se los he modelado con estas acciones. El servicio es lo que debe caracterizar a los discípulos de Cristo. Si Cristo, nuestro Señor y Maestro, sirvió en estas condiciones y a estas personas, ¿quiénes somos nosotros para pensar que somos llamados a una vida de privilegio en la que exigimos que los demás nos sirvan? Si Cristo no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos, ¿quiénes somos nosotros para enojarnos cuando no nos sirven como creemos merecer por nuestra posición o por el rango que creemos tener? Jesús dice: si en verdad lo entienden y en verdad lo practican, serán verdaderamente dichosos, felices, bienaventurados. Como discípulos de Cristo, somos llamados a una vida de servicio constante para la gloria de Dios.
Y esto es lo que Jesús nos enseñó, mostrándolo contundentemente. Puesto que Él vino para servir, nosotros debemos vivir para servir. Pero en este pasaje hay una tercera verdad acerca del servicio que debemos notar que Jesús modeló. Jesús modeló la motivación del servicio. Dice Juan capítulo 13, versículos 33 al 35. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Recordemos que estamos en los últimos momentos de Jesús con sus discípulos previos a su crucifixión. Jesús les dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. A donde estaba yendo Jesús, sus discípulos no podían seguirle porque estaba yendo al monte Calvario. Estaba yendo a realizar la muestra más grande de amor que jamás se haya hecho. Y en ese contexto donde el amor sería modelado en su máxima expresión, Jesús les dice, tengo un mandamiento nuevo para ustedes, que se amen unos a otros. Todo lo que he hecho y voy a hacer está siendo movido por el amor, dice Jesús. Y esto es lo que también debe mover todo lo que ustedes hagan unos hacia otros. Un momento. Esto de que era un nuevo mandamiento, en ese sentido, pues en un sentido de que no se hubiera dado antes, pues en realidad no era así. Este no era un mandamiento nuevo. En la ley de Moisés estaba escrito que debían amar a su prójimo como a sí mismos. Incluso Jesús había repetido dichos mandamientos previamente cuando le preguntaron cuál era el más grande mandamiento y él respondió que era amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, ¿por qué dijo Jesús que era nuevo? Esto era lo nuevo. Lo nuevo era la medida para este tipo de amor. Debemos amarnos unos a otros. Y Él modeló para este amor, y Él modeló el amor que Jesús tuvo para con nosotros. Lo que debe mover nuestro servicio unos a otros es el amor que Jesús nos ha tenido primero. Aquel amor que lo estaba llevando a aquel lugar al cual sus discípulos no podían ir con él. El amor que lo llevó a extender sus brazos y como cordero que es llevado al matadero, entregar su vida en rescate por muchos. Esta medida de amor, este estándar para el amor, no tenía precedente. Este es el amor que Jesús modeló ante nosotros. Si me pregunto, ¿cuánto debo amar a cada uno de ustedes? La norma solía ser, tengo que amarlos como me amo a mí mismo. Ese es un estándar bastante alto ya, porque la mayoría de nosotros no tenemos ningún problema en amarnos a nosotros mismos. Solíamos ser llamados a amarnos tanto como a nuestras propias vidas. Pero Jesús aquí eleva el nivel. El nuevo estándar es que somos llamados ahora a amarnos unos a otros en la medida en que Jesús nos ha amado. Que debemos servirnos unos a otros teniendo como impulsor el amor que Jesús nos ha tenido. ¿Cuánto nos ama Jesús? Tanto que dio su vida por nosotros. El nuevo estándar, el nuevo mandamiento es que nos amemos mutuamente, que nos sirvamos mutuamente de manera tan radical que estemos dispuestos a dar nuestras vidas unos por otros. Así es como sabemos que estamos amando verdaderamente. ¿Estás dispuesto a morir por otro cristiano? Echa un vistazo a tu alrededor.
hoy? ¿Estarías dispuesto a renunciar a tu vida por el bien de cualquier seguidor de Jesucristo a quien ves a tu alrededor? Si muchas veces ni siquiera estamos dispuestos a renunciar a nuestra comodidad, a ceder el mejor lugar donde, no sé, el ventilador llega con más fuerza o donde no haya mucho sol, ni siquiera estamos dispuestos a dar preferencia a otras personas, ¿cuánto menos estaríamos dispuestos a dar nuestra vida? Pues mis hermanos, como discípulos de Cristo, se nos ha modelado este tipo de amor que impulsa el servicio. Esta es la medida de amor. Jesús nos dice, ámense unos a otros como yo les he amado. Sírvanse unos a otros, impulsados por el amor que han recibido. Esa es la medida. ¿Nos parece esto difícil? Mis hermanos, no es difícil, es imposible de hacer en nuestras fuerzas. Pero Cristo Jesús completó su obra de redención y en virtud de su vida, muerte y resurrección, todas las cosas fueron entregadas bajo sus pies. Así que los que son de Él han recibido el Espíritu Santo de Dios para que esté con ellos y habite en ellos y los habilite para hacer las cosas imposibles humanamente. De tal forma que no tenemos que simplemente lamentarnos de lo difícil que están las cosas, sino alegrarnos porque el Espíritu Santo da su fruto en nosotros de tal manera que podemos ir creciendo en aquellas cosas que Jesús nos modeló. Aquella noche, parecida a esta que estamos conmemorando hoy, Jesús dio a sus discípulos una lección que no olvidaron el resto de sus vidas, sino llegó a ser una característica permanente de todo discípulo de Cristo. Así que, hermanos, como discípulos de Cristo, somos desafiados a confiar en su gracia y somos animados a dar pasos de obediencia y dependencia en Él, para también nosotros modelar para la gloria de Dios la verdad del Evangelio cada día. Somos llamados a ser discípulos, modelando la humildad del servicio, dándole al servicio la prioridad que tiene y siendo movidos en el servicio por el amor con el que hemos sido amados para la gloria de Dios. Puesto que Él vino para servir, nosotros debemos vivir para servir. Oremos. Padre, gracias por esta noche que nos has permitido estar alrededor de la palabra. Gracias, Padre, porque somos llamados a seguir las pisadas de Jesús. Gracias por el Maestro que nos ha dejado una lección clara y que el servicio, mi Señor, sea lo que caracterice a cada cristiano de nuestra comunidad de gracia. Gracias, Padre, porque como discípulos hemos sido habilitados por el Espíritu para obedecer y para seguir las pisadas del Maestro. Señor, a ti sea la gloria, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Cristo, solo quiero ver.
Señor, menguar y reflejarte, mi Cristo. Mi vida te doy, tómala en tus brazos, Cristo. Que hoy pueda, Señor, menguar y reflejarte, mi Cristo. Anhelo, Dios, anhelo, Dios, anhelo, Dios, anhelo, Dios, anhelo, Dios, anhelo, Dios, el llegar a ser como tú. Yo soy Jesús y escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu esté sobre todos ustedes, hoy y siempre. Amén y amén. Qué gozo ha sido el haber estado esta noche reunidos en adoración a nuestro Dios. Les recordamos que el día de mañana, viernes, también tendremos culto a las 8 de la noche. También les esperamos para la conexión y la transmisión del mismo. Y recuerde que ya el domingo tenemos, por la gracia del Señor, nuestro primer culto presencial. Tanto en García como en Américas estaremos adorando en horarios de 9 y 12 en ambas sedes.
Por supuesto, no todos podremos asistir, solo los que ya estemos registrados a estas alturas. Recuerde llegar con toda prontitud, con puntualidad y seguir todos los protocolos para poder adorar presencialmente. Los que no podremos asistir, recuerde que estaremos transmitiendo el culto a las 12 del día y así también poder participar de la adoración dominical a nuestro Señor. También recordemos todos que hay cambio de horario, así que el domingo amanecemos con un nuevo horario, el horario de verano. No olvide adelantar su reloj 1 hora para llegar puntual a la cita de adoración comunitaria con nuestro Señor. Hermanos, ha sido un gozo el poder haber adorado juntos esta noche y tengan una excelente noche y nos vemos mañana para seguir adorando al Señor. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches.